Hola hermanos y hermanas, un muy cordial saludo para cada uno de ustedes donde se encuentren. Una vez más por aquí con ustedes compartiendo, buscando pues edificarnos mutuamente, compartirles siempre de lo que el Señor nos hace llegar y bueno, esperando siempre que de alguna forma estos recursos pues sean útiles, sean provechosos, que también puedan compartirlos y así edificarnos más. Gracias por la compañía, les agradezco mucho la confianza. Y recordando siempre que estos espacios, pues lo que procuramos hacer es un estudio, pues, profundo, analítico, pero siempre con la intención de que sea accesible, que sea entendible para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por la compañía. Y bueno, recordemos que estamos dedicándonos, eh, ya por estos últimos meses hemos estado haciendo una reflexión más devocional, un análisis como más que tiene que ver más con el día a día de nuestra relación con Dios. Y pues para eso es vital nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? Así que hemos estado pues hablando de distintos aspectos, especialmente en cuanto a los atributos de Dios, para que esto pues nos ayude a ampliar el concepto que tenemos de Él y que esto pues impacte en todas las áreas de nuestra vida. Así que, bueno, la semana pasada recordarán que estábamos analizando unos atributos que uno diría normalmente que son como, desde el punto de vista humano, son aparentemente irreconciliables. Y estábamos hablando de la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios. Y bueno, vimos que es en la cruz donde podemos entender esa combinación, porque es Dios siendo justo, castigando al pecado, pero a la misma vez es un Dios amoroso, bondadoso, lleno de misericordia, que provee la forma de poder, pues, restablecer la relación con Él. Así que esto es lo que estábamos meditando, ¿verdad? Y pues bueno, ahora vamos a continuar con un atributo que está en esta misma línea, o sea, está relacionado con esto mismo. Bueno, igual hemos ido notando que los atributos de Dios, pues evidentemente Él no es como que un atributo en un momento y un atributo en otro momento, no. Él siempre es lo mismo, Él siempre es bondad, Él siempre es misericordia, Él siempre es justicia, Él siempre es santidad. Entonces, eh, este que vamos a ver, pues está intrínsecamente relacionado con todo esto que estamos hablando de la justicia y la misericordia de Dios. Y es uno que diría yo, bueno, todos son fundamentales en nuestro conocimiento de Dios, pero este entenderlo como realmente significa lo que quiere decir, creo que es imprescindible para el vivir el día a día, realmente disfrutar el día a día. Y ese atributo es el de la gracia de Dios. Bueno, como ya saben, siempre les recomiendo este libro, es eh, muy claro, ilustra mucho y bueno, evidentemente tiene un fundamento bíblico todo lo que expone el autor. Entonces, lo usamos como guía, pero ahí vamos analizando aspectos en el camino. La gracia de Dios. De hecho, antes de comenzar con la lectura como tal, recuerdo que en una ocasión, no sé si fue un profesor del instituto, nos decía que la gracia de Dios, que más bien la misericordia de Dios es no darnos lo que sí merecíamos y la gracia de Dios es darnos lo que no merecíamos. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la misericordia, como lo hablamos la vez pasada, es el hecho de que Dios, pudiendo castigarnos y siendo merecedores de ellos, no lo hizo. Sin embargo, como vamos a hablar de la gracia, resulta que Dios no se conformó con eso. No solo no nos castigó, sino que más bien nos recompensó, nos dio algo que no merecíamos. Entonces, por eso es
que se complementan también la misericordia y la gracia, porque eso nos permite ver mayor amplitud en cuanto a lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a hablar. Voy a leer aquí, dice, en Dios la misericordia y la gracia son una, pero cuando nos alcanzan a nosotros, las vemos como dos, relacionadas pero no idénticas. Así como la misericordia es la bondad de Dios que confronta la angustia y la culpa de los humanos, la gracia es su bondad dirigida hacia la deuda y el demérito del hombre. Por su gracia, Dios atribuye mérito donde no existía antes ninguno y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. Pueden notar entonces, en esencia, lo que estaba mencionándoles, ¿verdad? La gracia de Dios se manifiesta en el hecho de que no, sin mérito alguno, y esto tiene que quedar muy claro a qué nos referimos con mérito. O sea, sin que nosotros hubiéramos hecho algo digno para que Dios nos diera su gracia, Él lo hizo. Ni de lo que hemos hecho en el pasado, ni lo que hacemos en el presente, ni lo que hacemos en el futuro. No hay absolutamente nada en nosotros que merezca la gracia de Dios. Por eso es gracia, por eso se trata de gracia, porque no se trata de mérito. O sea, que la gracia viene del que da gracia, no del que la recibe. Es decisión de quien la quiere dar, no es basado en quien la recibe. Porque evidentemente, y en eso, pues, todo ser humano al final de cuentas va a llegar a reconocer que efectivamente ninguno de nosotros tiene mérito alguno delante de Dios. Algunos dicen, bueno, es que yo no soy tan malo como otros. Bueno, es que yo hago buenas obras. Yo, no sé, ayudo a los necesitados. Soy un buen ciudadano, pago los impuestos. No me meto con nadie. Yo respeto. Y de alguna forma se trata de presentar todo eso como que si de alguna forma fuera un mérito delante de Dios. Como que fuera que Dios dijera, ah, mira, es cierto, fulanita ayuda a otras personas. Sí, está bien, se merece mi gracia. Como bien lo expone el autor de Romanos, Pablo, ¿verdad? Él dice, podemos ir ahí muy rápidamente al texto, dice en Romanos 3, nos dice, voy a leerlo aquí en la nueva traducción viviente, también aquí tengo la Reina Valera del 60. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, dice Pablo. Estoy leyendo aquí a la derecha. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, que era como la forma de abordar toda la humanidad en aquel tiempo, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y aquí él pues cita varios textos, él combina varios textos del Antiguo Testamento que son testimonio de lo que él está diciendo. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, no hay ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie realmente es sabio, perdón. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y es una descripción bastante fuerte que Pablo está haciendo de la humanidad, pero que es la realidad, porque como hemos hablado, es importantísimo que nosotros entendamos la gravedad del pecado para que nosotros podamos también comprender la grandeza de la gracia de Dios. Porque en esta descripción entramos absolutamente todos los seres humanos. Y dirá alguno, no, yo no, pues, yo no me apresuro a matar.
Bueno, ¿qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Tal vez usted no anda ahí con un arma, pero con sus pensamientos ya acabó con esa persona. Le deseo el mal, deseo que no existiera. Y del deseo al acto no hay diferencia delante de Dios, es exactamente lo mismo. Y así con cualquiera de la infinidad de pecados que hay, no hay diferencia. Por eso es que ahí lo recalcó Pablo, ¿verdad? No hay diferencia. Aquí en la Reina Valera 60 lo dice. Somos mejores en ninguna manera, pues ya hemos acusado a los que todos estamos bajo pecado. No hay uno, no hay justo, no hay ni aún uno. Y esto lo vuelve a recalcar más adelante en el versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos de una u otra manera, sea de pensamiento, sea conducta, sea de intención, sea de deseo, de alguna forma todos pecamos. A una persona más encerrada en su casa que no sale con nadie, aún esa persona está destituida de la gloria de Dios. Así que ahí es donde está el detalle y que es importante realmente que nosotros entendamos esto. No hay mérito alguno, ni el más mínimo, en ninguno de nosotros. Por eso es que la gracia de Dios no solo fue un regalo, fue un auxilio para nosotros. Porque si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos todos total y completamente destinados al infierno y con total justicia. Eso entonces es lo que realza el hecho que, como dice aquí, ¿verdad? Dios atribuye mérito donde no existía antes ninguno y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. Sigue diciendo aquí el autor. Dice que la gracia aparece ante nosotros como una propensión a compadecer a los miserables, perdonar a los culpables, recibir a los parias y hacer entrar en su favor a los que antes se hallaban bajo una justa reprobación. Su uso para nosotros seres humanos pecadores consiste en, aquí está lo que quería destacar, cómo pasa de la misericordia a la gracia en un mismo punto. Consiste en que nosotros, seres humanos pecadores, fuimos salvos, pero no solo eso, dice, y creo que voy a decirlo con el texto, mejor con el texto bíblico, queda aún más reforzado. Efesios 2, posiblemente este texto lo conozcan bastante. Cuando dice nosotros, seres humanos pecadores, ¿cómo éramos? Bueno, aquí Pablo también nos recalca mucho. Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en lo cual nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces, a esta clase de personas, a esta clase de seres humanos, somos todos, Dios, y aquí noten que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó. Aquí es donde está el aspecto de la misericordia, ¿verdad? Nos amó aún estando muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Pero ¿dónde se manifiesta de forma más plena la gracia de Dios? En que también dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solo eso tiene que impactarnos, porque siendo lo más bajo de la creación,
lo más bajo que hay en la creación, más bien nos colocó en lo más alto que jamás podríamos imaginarnos, en los lugares celestiales, en el cielo. Claro, y aquí es donde entra, ¿verdad? Hay un propósito por el cual esto es, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su, estamos hablando hoy, gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es ahí donde está cómo se combina la gracia y la misericordia. Eso es gracia, hermanos. Y esto tiene que impactarnos profundamente cada día de nuestras vidas. Pero resulta que también algo fundamental es entender que es esto de no solo salvarnos, no solo reconciliarnos, justificarnos, sino también esto de sentarnos en lugares celestiales. Esto no fue algo que a Dios se le ocurrió de un día al otro, no. Vamos aquí mismo a Efesios 1. Y bueno, todo el capítulo desde aquí es maravilloso porque, como dice aquí el título, son las bendiciones espirituales en Cristo. O sea, es una lista de de las bendiciones que hemos recibido por estar en Cristo. Pero lo que quiero destacar aquí, que también destaca el autor, está desde el versículo 5. Dice, en amor, que es otro de los atributos, ¿verdad? De Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. En esta nueva traducción viviente dice, eso es precisamente lo que él quería hacer. Veamos en esta otra versión. De lo que quiero recalcar es, según el buen propósito de su voluntad, o sea, que esto es iniciativa completamente de Dios. Él quiso hacernos así. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y si seguimos aquí leyendo lo que les mencioné antes, ¿dónde está la gracia de Dios? En el hecho que no solo nos reconcilió, no solo fue como que Él dijo, bueno, está bien, ya no les voy a recriminar nada, no voy a cobrarles nada, no, estamos pagos. Como cuando uno habla con alguien así que le debía dinero, ¿verdad? Y al final uno dice, bueno, ya para no estar en esa discusión, en ese estrés, voy a decirle que es que quedamos pagos, que estamos pagos y que ya no hay deuda. Pero una cosa es decir, no, ya no hay deuda y pues usted queda con esa persona ahí como, viera que esa persona nunca me pagó, ya yo la tuve que perdonar. A otra cosa es que usted con esa persona no solo le perdone la deuda, sino que se hagan íntimos, como que si fueran una sola familia, que se vuelvan unidos y que no solo la deuda queda perdonada, sino que más bien usted no solo le perdona la deuda, sino que le regala, le empieza a proveer y le da comida, le da un lugar donde vivir, le da trabajo y le empieza a dar y dar y dar. Ahí es donde está el punto de la gracia. Y eso es lo que sigue haciendo aquí Pablo, sigue exponiendo, que no solo nos salvó, no solo nos redimió por medio de Cristo, sino que también nos hizo hijos. No solo somos deudores perdonados, nos hizo hijos suyos. Nos dio los tesoros de toda sabiduría e inteligencia, herencia.
habiendo sido predestinados conforme al propósito, a su propósito, para hacer alabanza de su gloria. Tenemos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Eso es gracia, hermanos. Todo eso describe la gracia de Dios. Y eso es lo que tiene que nosotros entrarnos y quedarse bien, bien grabado en nuestra mente. Por eso hay que meditarlo tanto, porque la gracia de Dios es el hecho de que Él sigue dándonos, no solo nos perdonó, sino que nos está bendiciendo y sigue bendiciéndonos y nos va a seguir bendiciendo. Porque ahí es donde es importante también entender, nunca ha sido condicional, nunca ha sido dependiente de qué también yo me porte, así Dios me va a bendecir, de qué también yo me porte, así Dios me va a amar. Es que si yo le cumplo, entonces Él sí me va a brindar su gracia, pero si yo no cumplo, Él me va a dejar de dar gracia. No, la gracia nunca ha sido condicional, si no, no sería gracia. La gracia es el hecho de que Él, de su voluntad, porque así lo quiso, no solo nos salvó y nos reconcilió, sino que nos ha hecho partícipes de sus bondades, de su misericordia, de su amor para siempre. Como no es por mérito, no hay nada que jactarse, más bien hay que humillarse y disfrutar del privilegio. Así que hermanos, esto, por lo menos como una exposición resumida del tema, es lo que podemos hablar de la gracia de Dios. Y de verdad espero que sea algo en lo que meditemos en el día a día, que cada vez que vayamos a la escritura tengamos presente la gracia de Dios. Porque también, pues evidentemente no iba a leer todo el texto en detalle, pero resulta que uno ve la gracia de Dios desde el puro Génesis. Aún habiendo pecado Adán y Eva, Él los viste, los cubre. Han visto ese detalle, ¿verdad? Cuando ellos pecan, se dan cuenta de que están desnudos, van y se hacen hojas de higuera y Dios más bien les hace pieles para que se vistan con ellas. Luego pasa el tiempo y, por ejemplo, vemos a Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y a pesar de que él iba a aniquilar a toda la humanidad, Noé también halló gracia de Dios. Y así con Abraham, así con todos los personajes del Antiguo Testamento. La lista que hace Hebreos 11 de los personajes del Antiguo Testamento busca realzar eso. La gracia de Dios siempre ha estado presente porque es parte de su naturaleza. No es condicional, es porque Él siempre ha sido así y siempre será así. Muy bien, terminemos. Hoy voy a aprovechar la oración que en este libro tiene el inicio del capítulo. Me pareció muy, muy acertada, así que terminemos con esta oración. Dios de toda gracia, cuyos pensamientos hacia nosotros son siempre pensamientos de paz y no de maldad. Danos un corazón capaz de creer que somos aceptos en el amado y danos una mente que admire esa perfección de sabiduría moral que encontró una forma de mantener la integridad del cielo y con todo recibirnos a nosotros en él. Estamos atónitos y maravillados de que alguien tan santo y temido nos invite a este banquete y que haga que la bandera sobre nosotros sea el amor. No podemos expresar la gratitud que sentimos, pero mira tú en nuestro corazón y léela ahí. Amén. Nos vemos la próxima, hermanos. Gracias por la compañía. Dios les bendiga y les guarde siempre.